Hola, buenas tardes. Hoy voy a exponer el caso sobre la corrupción en el Perú, el caso del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Yo soy la alumna Adriana Isabel Camacho Berro y el curso es Filosofía del Derecho con el docente Jonathan Iván Rodríguez Sabán. En una pequeña introducción sería de que la corrupción es uno de los principales problemas estructurales del Perú. En el caso de Pedro Castillo, como se refleja como la falta de ética y la debilidad institucional que pueden generar la crisis política y una pérdida de confianza en la democracia. En el caso, yo he puesto mi firma de Camacho y Abogados. Ya. Esto quiere decir que la firma de Camacho y Abogados tiene un espacio tan académico ficticio que busca tanto analizar los problemas del país desde la filosofía y el derecho. Sus pilares son la ética, la justicia, la transparencia y la responsabilidad social. Esto surge como una organización académica jurídica ficticia, como lo hemos venido diciendo, que está creada con el fin de examinar críticamente los problemas estructurales del Perú, desde la perspectiva del derecho y la filosofía, tanto que el nombre refleja el carácter colectivo y corporativo de este espacio, donde el conocimiento se asume como una herramienta tanto de una transformación social. Tanto su misión, la misión de esta firma de Camacho y Abogados, que consiste en contribuir el fortalecimiento del Estado de un derecho en el país. Tanto que así hemos planteado muchas soluciones jurídicas y éticas que puedan orientar la lucha contra la corrupción, uno de los males más persistentes de la política peruana. En cuanto a la visión de esta firma de Camacho y Abogados, se proyecta como un referente en el análisis crítico de los casos políticos y jurídicos completos, como le hemos venido diciendo. Ya. Esto sí ofrece reflexiones que integran tanto una dimensión legal como la filosofía. La reseña de esta organización que hemos creado permite entender que no se trata de un ejercicio teórico aislado, sino de una propuesta con un propósito muy definitivo, como formar abogados críticos que sean capaces de enfrentar una corrupción con argumentos muy sólidos y dispuestos de defender tanto el derecho positivo como los valores éticos que sostienen en la democracia. En síntesis, pues la firma de Camacho y Abogados representa tanto un ideal de una firma que articule el conocimiento, la moral y la justicia, que sean juntos para replantear los desafíos de un Perú actual. En el contexto del caso que hemos dicho al inicio, vamos a tratar sobre el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Ya, en el contexto del caso, Pedro Castillo, ¿quién fue Pedro Castillo? José Pedro Castillo Terrones es un docente sindicalista que fue un empresario político peruano, fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio de 2021, que asumió él el mando de presidente, hasta su vacancia, que fue luego de su fallido autogolpe del Estado, de un autogolpe de Estado el 7 de diciembre del año 2022. Bueno, su origen fue muy humilde, su trayectoria pues fue un maestro rural, ¿no? Así como el discurso contrario de las élites tradicionales, tanto que lo convirtieron a él en un símbolo de esperanza para quienes se sentían tantos excluidos en una zona tan lejana de una vida política nacional, ¿no? Ya. En, en, en sí, el gobierno de Pedro Castillo, que fue desde 2021 hasta 2022, en sí inició una esperanza en el cambio social, pero pronto se vio marchado de muchas denuncias de corrupción, de falta de mediocridad, conflictos con el Congreso, lo que debilitó la legitimidad, como lo hemos venido diciendo. En sí, sin embargo, estas expectativas se desvanecieron rápidamente. La falta de experiencia en gestión pública, los constantes enfrentamientos con el Congreso y las retiradas denuncias de corrupción debilitaron su mandato hasta desembocar una crisis de legitimidad sin precedentes. La situación que hemos visto fue más allá de un simple enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Las investigaciones fiscales y las revelaciones periodísticas señalaron tanto la exigencia de una red de allegados y familiares vinculados en presuntos actos de corrupción, lo cual a él le forzó
una percepción de que el poder político se utilizaba tanto para intereses muy particulares, en lugar de servir al bien común, en lugar de servir al ciudadano. Las consecuencias inmediatas fue la pérdida acelerada de la confianza ciudadana, expresadas en protestas, en la polarización y un mayor rechazo que nos dio los ciudadanos hacia un sistema democrático en conjunto. La corrupción debe entenderse como un fenómeno que va más allá de lo estrictamente ilegal. Se refleja también en las prácticas como la designación de los funcionarios, sin méritos, suficientes en el abuso de la autoridad, en la incapacidad de priorizar el bienestar colectivo frente a intereses tanto personales como partidarios, ¿no? Bajo esta perspectiva que hemos visto, el gobierno de Castillo constituye un caso tan paradigmático para reflexionar sobre la necesidad de construir un Estado transparente, un Estado que sea guiado por principios éticos para el bien común. En consecuencia de examinar el caso de Pedro Castillo Terrones, desde la filosofía política resulta que es fundamental para comprender la relación entre poder, entre justicia y moral. El análisis de pensadores tanto como Sócrates, Platón, Aristóteles, tanto que son los contractualistas y Kant, nos permiten no solo entender cómo se produce la corrupción en contextos como el peruano, sino también proponer alternativas que transformen la política como una práctica verdaderamente orientada al servicio ciudadano. En conclusión, la situación política del Perú y en particular lo ocurrido durante el gobierno de Castillo no solamente debe entenderse como un hecho aislado, sino como un techo transitorio que refleja los problemas tanto estructurales como que afectan al sistema democrático y que requieren respuestas jurídicas y éticas de largo plazo. El gobierno de Pedro Castillo Terrones fue desde 2021 hasta el 2022, que representó uno de los episodios más problemáticos, más polémicos de la política peruana reciente. Su llegada al poder estuvo acompañada de expectativas de cambio y justicia social, debido a su origen humilde y su rol como un representante de los sectores populares y rurales, históricamente marginados en una experiencia de Castillo. Con su rápido ascenso y caída deja una enseñanza clara. Mientras no se fortalezcan las instituciones y se promuevan una auténtica formación cívica y ética, cualquier gobierno, tanto que es expuesto de repetir los mismos errores sin importar quién ocupe la presidencia, como lo hemos visto. En la filosofía moderna encontramos los contractualistas también que aportan como Hobbes, que advierte que la corrupción es una amenaza de poder. Luke, que plantea que un gobierno corrupto pierde la legitimidad. Rousseau, que la entiende como una tradición a la voluntad general y Kant, que exige actuar como el deber moral. En la propuesta de solución que hemos visto, estamos pensando sobre que cada pensador, desde su propio marco histórico, ofrece muchas herramientas conceptuales que ayudan a comprender la crisis política vivida en el Perú durante el gobierno de Pedro Castillo y en términos más amplios la debilidad de sus instituciones democráticas. Por ejemplo, en una educación cívica y ética. Es importante incorporar en todos los niveles de enseñanza una formación integral en valores democráticos, responsabilidad social y ciudadana, en la transparencia institucional, impulsar las políticas que hemos estado viendo de gobierno abierto que permitan una vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos. También hemos visto la meritocracia en la gestión pública, que es garantizar de los puestos de responsabilidad sean ocupados por profesionales idóneos para competencias tanto técnicas y sobre la solvencia ética. En la participación ciudadana, en el ampliar y consolidar los espacios de control social y rendición de cuentas, asegurando los canales seguros para la denuncia de actos corruptos, en una formación ética de líderes políticos, que es exigir que quienes aspiren a cargos en representación, pues así reciban una preparación, tanto no solo en aspectos técnicos, sino también en la ética y en la filosofía política, como lo hemos estado viendo, ¿no? En sí tenemos recomendaciones. En sus recomendaciones serían que a las sesiones educativas se sugiere tanto fortalecer una enseñanza
de filosofía, de ética y ciudadanía con el propósito de formar ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con el bien común, como lo hemos visto en todo el caso. La segunda recomendación sería al Estado peruano, ya que el Estado peruano resulta tan indispensable en reformar los sistemas de control interno y externo de un modo que se apliquen sanciones efectivas frente a una corrupción al tiempo que se garantice la independencia del Poder Judicial. La tercera recomendación sería a los medios de comunicación, que se exhorta a impulsar un periodismo de investigación autónoma y es que sea responsable, capaz de visibilizar las prácticas corruptas y contribuir al fortalecimiento de transparencia en la gestión pública. A los líderes políticos se recomienda asumir la política como un servicio orientado al interés público y no como un privilegio personal, siguiendo el ideal aristotélico de la virtud y en principio kantiano que debe ser moral. También tenemos una recomendación 5, la última, que es a la sociedad civil, a una sociedad que nosotros estamos viendo, que se aconseja mantener una vigilancia, tanto permanente sobre las autoridades y promover los mecanismos de participación democrática para que fortalezcan el control del ciudadano, para que el ciudadano sienta más seguridad. En conclusión, la definición etimológica y conceptual de la filosofía. Ya, bueno, aquí, en conclusión, queremos decir que a partir de las enseñanzas que nos ha dejado este caso, se concluye que la corrupción no puede ser enfrentada únicamente con sanciones tanto legales, sino mediante una consolidación de una cultura política fundamentada en principios éticos, en la responsabilidad activa de los ciudadanos y en el fortalecimiento de las instituciones. Muchas gracias. Para terminar, una frase que dice, la verdadera lucha contra la corrupción empieza en la formación ética del ciudadano y la responsabilidad moral de quienes ejercen el poder. Muchas gracias.